impuntuales. Qué bueno que hayan subido los estándares y ahora 20 minutos ya moleste a la gente. Qué bueno que superemos esa mala costumbre de ser impuntuales. Qué pena que no se sepa reclamar con educación, con altura, y se estén perdiendo esas otras buenas costumbres. Ya sabes, sí, estoy convencido que el pueblo de Quito y el pueblo ecuatoriano no lo va a permitir. En realidad, como Mauricio sabe, estuvimos puntuales. Lamentablemente una descoordinación, a las 7 de la noche fue el saludo protocolario, se empezó la actividad, empezó el acto, pero se le había avisado al público que a las 7 de la noche iba a empezar el acto público. Entonces, por eso fueron los 20 minutos de atraso, por lo cual pido disculpas y qué bueno, que no toleremos la impuntualidad. Qué pena que se estén perdiendo las buenas costumbres en saber reclamar, en el respeto a los demás. Un abrazo a todas las ciudadanas y ciudadanos, quiteñas y quiteños, a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, a la señorita Angie Vergara, reina de Quito y su corte de honor, a las señoras y señores condecorados, a las instituciones también condecoradas, a las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, de la Policía Nacional, a los compañeros, compañeras de la Policía Municipal, a los compañeros de la banda municipal, muchas gracias como siempre por traernos alegría, música, parte del buen vivir. Un saludo a las señoras y señores representantes del cuerpo diplomático, consular y organismos internacionales acreditados en el país, a las señoras y señores concejales y autoridades del Distrito Metropolitano de Quito, a la señora Daniela Chacón, vicealcaldesa del Consejo Metropolitano de Quito, a la señora Anabel Hermosa, segunda vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Quito, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, a Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, y por favor, Monseñor, y creo que hablo en nombre de todo el pueblo, un inmenso abrazo a su santidad el Papa Francisco y nuestra gratitud eterna por habernos honrado, llenado la vida de tanta alegría con su visita en este año. Un saludo a la señora Marcela Costales, viceprefecta de la provincia de Pichincha, al señor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, al doctor Carlos Poli, contralor general del Estado, a la señora Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, y al doctor Mauricio Rodas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Queridos compatriotas, si me tienen esto, por favor, allá. El 6 de diciembre de 1534, lo dijo ya la señora concejala de forma muy clara, brillante diría yo, constituye un episodio fundamental de nuestra riquísima diversidad, un hito perdurable en la construcción de nuestro ser colectivo. En esta fecha no celebramos la conquista, sino que celebramos a Quito como digna capital de nuestro Ecuador diverso, con el reconocimiento de toda su historia, precolombina, colonial, republicana, moderna. La fundación española se realiza sobre un centro político milenario, cuya importancia es anterior incluso a la presencia incásica. La conquista europea interrumpió un proceso en ciernes por el cual la capital política del Incario se habría tenido que desplazar hacia la mitad del mundo, la tierra del sol recto. Quito es el núcleo de un profundo sincretismo cultural. Lo podemos constatar en nuestras iglesias coloniales, en donde el sol, la luna y los rostros nativos están tallados en piedra, junto a los motivos europeos de la iconografía católica. Quito, la primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con la ciudad polaca de Cracovia. Es la representación, nuestra querida Quito, de la nacionalidad plural, intercultural, unitaria y vigorosa. La carita de Dios es amable por naturaleza, porque todas y todos son bienvenidos como propios. En esta ciudad se condensa nuestra diversidad. ¿Quién en Quito no tiene padres, abuelos, ancestros venidos de otras provincias, de otros países de la patria grande, de otros continentes? Por eso decimos que esta ciudad está compuesta por quiteños y chagras. Esa es la mayor riqueza de este Quito, acogedor y hospitalario, capital de todas y todos los ecuatorianos. Esta fue la ciudad que defendió el gran general Rumiñahui hasta el sacrificio extremo. Esta fue la ciudad
que propició las valientes revueltas en contra de las injusticias del gobierno colonial. Fueron los vecinos de San Roque, San Sebastián y San Marcos los que entregaron sus vidas para defender a los próceres del 10 de agosto de 1809 y así avivaron por siempre la llama libertaria de Quito, luz de América. Quito ha sido el epicentro de casi todos los movimientos progresistas que han surgido en Ecuador. En estas calles, alrededor de estas plazas, en estos barrios, han tenido lugar sucesos memorables que han marcado la historia del país desde tiempos coloniales. Antes luchamos contra la colonización española que ostentaba motivos de orden civilizador o evangelizador. Hoy, una vez libres e independientes de ese colonialismo, la lucha continúa. Aún nos quedan grandes enemigos seculares, enemigos del pueblo, que derrotar, como la pobreza, la injusticia social, la mentira, la falsedad. Y en eso sí hay que ser intolerables. Intolerable, la mentira. Intolerantes hay que ser, perdón. Pero también hay que luchar contra el neocolonialismo. Y es injusto y muchas veces inmoral orden mundial, con el cual también hay que ser intolerante. Hay que saber indignarse, como decía Stefan Hessel. Nuestra amada capital, custodiada por sus imponentes volcanes, es orgullo de la patria grande y testimonio de fortaleza, dignidad e independencia para la humanidad entera. Por eso, que viva Quito, luz de América, que viva la capital de todas y todos los ecuatorianos. Queridas y queridos quiteños, ecuatorianos, en esta ciudad nació el proyecto de Revolución Ciudadana hace 10 años. Éramos entonces un puñado de soñadores inspirados por el desafío de volver a tener patria, que lanzara el gran Benjamín Carrión en sus cartas al Ecuador, medio siglo atrás. Y es que tras la larga noche neoliberal, la patria estaba igual de destrozada que tras la derrota militar del 41 y el sacrificio territorial del 42. Millones de ecuatorianos se habían visto forzados al exilio. El país había sufrido en pocos años antes la peor crisis financiera y la descomposición de la partidocracia llegó a un punto insoportable. Emprendimos entonces un proceso de luchas y reivindicaciones en todo nivel. Queridos jóvenes, hay que saber indignarse. Le propusimos a nuestro pueblo el programa de la Revolución Ciudadana y ganamos las elecciones presidenciales. 26 de noviembre del 2006, el día que firmó el contrato del metro, señor alcalde. Así que va a ser un éxito ese metro, a los 9 años de la victoria de la Revolución Ciudadana. Recibimos un país destrozado por el egoísmo, la negligencia, la irresponsabilidad, la corrupción, el entreguismo a los intereses del capital. Recibimos una nación sin instituciones y sin confianza en una democracia que nunca había respondido a las necesidades reales de la gente. Pero con decisión, con mucha fe y con el apoyo mayoritario de las y los ecuatorianos, logramos dotar de institucionalidad jurídica y política a una nación que yacía postrada en el retraso, en la inacción, en el letargo. No olvidemos que en 10 años habíamos tenido 7 presidentes, que habíamos renunciado a nuestra soberanía monetaria, que la familia, el principal núcleo de la sociedad, estaba golpeada gravemente por la ausencia de millones de padres y madres que se habían visto forzados a tomar el camino del exilio en busca de las oportunidades que su propia patria les había negado. No olvidemos que hemos entregado sin beneficio de inventario nuestro territorio a una base militar extranjera. Y contra esas cosas también hay que ser intolerantes, hay que saberse indignar, compatriotas. Que las petroleras se llevaban en proporción de 4-1 nuestro mayor recurso exportable, que se habían firmado las más onerosas y vergonzosas cartas de intención y la deuda externa ilegítima era una pesada carga sobre cada ecuatoriano desde el momento de nacer, pero que se había llegado a pagar con premio a los tenedores de deuda y a prohibir por ley la inversión pública para en cambio establecer fideicomisos sobre nuestra producción petrolera para garantizar el pago puntual de aquella deuda infame.
Los famosos fondos de estabilización eran eso, ahorro inmovilizado para garantizar pago de deuda. Ecuador tenía que cambiar urgentemente, radicalmente, pero en paz y en democracia. A 9 años de la victoria electoral, pasamos de ser de los 3 países más desiguales de la región a uno de los 3 menos desiguales. Somos de los países que más reduce pobreza. Nuestro sistema educativo pasó de ser de los peores a ser el que más mejora en la región. Estos son datos de la UNESCO. Nuestro sistema de justicia, gracias al mandato del pueblo soberano, se convirtió en referente para toda la región. El sistema de seguridad integral es el mejor de América Latina. La infraestructura, de las mejores de la región. Las asignaciones para salud y educación se cuadruplicaron. La economía más que se duplicó en tamaño y pasamos a ser un país de renta media. Todo esto en estos 9 años mágicos, compatriotas. De acuerdo al Latino Barómetro del 2015, encuesta bianual entre 18 países de América Latina y del Caribe, y en un año durísimo para nosotros, 2015. Pese a eso, Ecuador se encuentra en primer lugar en percepción de que se gobierna para todo el pueblo y en reducción de corrupción. Y en segundo lugar, en transparencia del gobierno y en satisfacción con la democracia. Prácticamente en todos los indicadores, que son más de 20, estamos en los 3 o 5 primeros lugares. En total, si fueran las Olimpiadas, solo nos superaría Uruguay en cuanto a percepción de un buen gobierno. Un claro ejemplo de la que la opinión pública es muy diferente a la opinión publicada. Pese a que falta muchísimo por andar, queridos compatriotas, nos pueden robar todo, menos la esperanza. Nuestra Constitución de Montecristi marcó sin duda un antes y un después en el reconocimiento y la garantía de derechos. Pero eso no significa que no debamos revisarla y adecuarla a las necesidades de la sociedad. La revolución es cambio permanente. Los procesos son dinámicos, continuos, perfectibles. Solo la vanidad niega la imperfección. Colombia ha realizado 37 enmiendas en 14 años a su nueva Constitución. Las 3 primeras a los 2 años de aprobada la Constitución. México ha realizado 216 modificaciones en una Constitución que ya tiene casi un siglo. Alemania 60 reformas en 64 años. Francia 24 reformas desde 1958. Por eso propusimos mejorar ciertas disposiciones de la Carta Magna. Y fue el máximo Tribunal de Justicia Constitucional quien señaló que la vía adecuada era a través de la Asamblea Nacional, en un pleno ejercicio de democracia representativa, algo que parece olvidar algunos. No perdamos de vista que es la propia Constitución, aprobada mayoritariamente en las urnas, la que establece la facultad de la Asamblea Nacional para poder realizar enmiendas a la Carta Magna. Las enmiendas han sido socializadas en todos los rincones de la patria, como parte de un proceso inédito en nuestro país. Nosotros no hacemos las cosas encerrados en un cuartel militar. Sin embargo, aquellos que en el 2007, 2008 y 2011 decían que la consulta popular era un mecanismo fascista, pretenden desconocer la facultad de la Asamblea Nacional de enmendar la Constitución y ahora toman como bandera de lucha lo que antes cuestionaban. ¿Cómo quieren engañarnos? También hay que ser, queridos jóvenes, intolerantes contra esta doble moral, intolerantes a la falsedad, hay que saber indignarse. En Estados Unidos, país tan admirado por ellos mismos, y dicho sea de paso también por mí, para enmendar la Constitución no se hace diferencias entre enmienda y reforma, todas son enmiendas, y cada una de las 27 enmiendas que ha tenido la Constitución norteamericana, estadounidense más exactamente, se las ha aprobado por mayoría de 2/3 en la Cámara de Representantes y el Senado. Y a nadie se le ha ocurrido la peregrina idea de que si la enmienda no se la hace mediante plebiscito, no es democrática. De hecho, no se contempla
la consulta popular como mecanismo de enmienda constitucional. La Constitución estadounidense de 1787 fue ratificada en 1789, pero ya en 1791 se aprobaban 10 enmiendas y a nadie se le antojó sostener que se estaba haciendo una nueva Constitución, pese a que la Constitución de Estados Unidos solo tiene 7 artículos y la nuestra 444 artículos. Cabe mencionar que sin enmiendas, como algunos pretenden que las cosas deben ser inamovibles, en Estados Unidos continuaría siendo constitucional hasta la esclavitud. Abraham Lincoln, considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, se jugó el país, el puesto y la vida por la libertad de los esclavos. Aquí hubieran dicho ciertos medios que estamos polarizando al país. La Constitución de Estados Unidos establecía la reelección sin restricciones para todos los cargos. Así se inició Estados Unidos. Tan solo en 1951, mediante la enmienda 22ª, se establece que no se elegirá a la misma persona para el cargo de presidente más de 2 veces. Pero después de haber logrado un país institucionalizado y el más poderoso de la historia de la humanidad, después de haber establecido prácticamente un monopartidismo, no se engañen, ustedes saben que las diferencias entre demócratas y republicanos son cosméticas, después de haber consolidado un mecanismo electoral y una supuesta democracia que excluye cualquier desafío al sistema. Yo no sé si ustedes conocen que en la última campaña presidencial de Estados Unidos en realidad hubo 6 candidatos, pero 4 son totalmente excluidos. Solo se les presta atención a los candidatos del Partido Demócrata y Republicano. El debate lo organiza una empresa privada, el debate presidencial, y solo invita a estos 2. Y son los que recaudan miles, millones, centenas de millones de dólares, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que poner límites a las contribuciones electorales era un atentado a la libertad de expresión. Después de todo eso, y además, después de que Franklin Delano Roosevelt ganara 3 veces seguidas la presidencia de la República, muriendo en el cargo en 1945, es que hacen la enmienda, conocida como el pacto oligárquico, ya que tanto demócratas como republicanos, lo único que buscaban era su oportunidad para tener la cereza del pastel, la presidencia de la República. Enmienda tan inconsistente que no limita la reelección de ningún otro cargo de elección popular. Esto es senadores, congresistas, gobernadores. O sea, eso no tiene ningún sentido. O es para todos, no es para nadie. Reconozco que la enmienda de reelección indefinida hiere la ambición de muchos, pero es claro que amplía derechos y no restringe ninguno. Los que tanto hablan de alternabilidad como base de la democracia, lo cual implicaría que Estados Unidos vivió 160 años sin democracia, lo pueden decir en las urnas, pero para ello tienen primero que ganar las elecciones. Siempre me sentí, compatriotas, incómodo. Mis cercanos colaboradores lo saben. Siempre me sentí incómodo con esta enmienda, porque era una de sus potenciales beneficiarios, aunque mi intención nunca fue presentarme en el 2017. Y atención, queridos jóvenes, de ser necesario, ahí hubiera estado, pues uno tiene que superar legítimas vanidades por las responsabilidades históricas que impone la vida, pero felizmente no será preciso hacerlo. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a mis compañeros asambleístas por el ejemplo de ética que han dado, pues aceptaron instantáneamente el excluirse de la enmienda que votaban y que potencialmente podía beneficiarlo, la de la reelección. Fue más duro que aceptaran excluir al presidente, el cual estrictamente hablando no votaba la enmienda, aunque finalmente apoyaron mi pedido. Muchas gracias, se lo agradezco de corazón. Por hacerle daño al gobierno, le hacen daño a la sociedad entera y se ha desinformado sobre enmiendas fundamentales. Por ejemplo, la enmienda para tener un solo régimen laboral en el sector público, lo cual protege de los abusos de la contratación colectiva, sobre todo a los municipios, señor alcalde. La contratación pública en el sector público, o sea, quitarle renta a quién, a lo que es de todos, no tiene lógica.
Las conquistas deben estar en la ley, en concordancia con lo que establece el derecho público, que solo lo que está expresamente escrito, permitido, se puede hacer. Y beneficia sobre todo a los municipios, pero también termina con un anacronismo impresentable de separar a servidores públicos entre obreros, es decir, que trabajan con las manos, y funcionarios, los que trabajan con la cabeza. Por otro lado, se ha dicho que se quiere acabar con los controles de la Contraloría, en otra enmienda. Nada más falso que eso. Y es triste ver cómo se ha realizado una defensa de espacios institucionales y no de la verdad. Se busca que la Contraloría sea juez de cuentas, no de gestión, lo cual es una barbaridad. Sepa usted, señor alcalde, que así usted utilice, como estamos seguros lo va a hacer, hasta el último centavo para el metro, con total pulcritud. Al juzgar gestión la Contraloría, lo podía glosar si ellos decidían que era mejor tan solo poner más trolebuses. Eso solo lo puede juzgar si hicimos una buena o mala gestión nuestros electores, no la Contraloría. El verdadero problema es que esta enmienda significa que la Contraloría, que estos años ha hecho un excelente trabajo, ha renovado su personal, hay jóvenes muy entusiastas, requerirá mucho menos funcionarios de los que tiene actualmente. La enmienda para que las Fuerzas Armadas se involucren en seguridad interna es una tendencia en toda sociedad moderna. Acabo de llegar de Europa, por eso estaba tan cansado el día de ayer, había llegado la noche anterior, tenía todavía el jet lag. Vaya, vean cuántos militares están en las calles junto a la policía combatiendo el terrorismo. Y de hecho ya existe en nuestra ley esa facultad, pero para aclararla aún más, se la ha incorporado explícitamente a nivel constitucional. Esta ha sido la enmienda más apoyada durante la socialización del último año, más apoyada por la ciudadanía, lo cual demuestra cuán apartados están sus críticos, los críticos de la enmienda, del sentir y prioridades del pueblo ecuatoriano. Queridos compatriotas, nuestra Constitución debe ser un organismo vivo, dinámico, versátil, adecuar el texto de la norma suprema al impulso creativo primigenio que la alumbró en nuestra responsabilidad histórica. Lo hemos hecho con absoluta legalidad y legitimidad democrática. Para eso el pueblo nos ha dado su apoyo mayoritario 10 veces consecutivas en las urnas, venciendo en una sola vuelta en el 2013 y obteniendo más del 70% de los escaños de la Asamblea Nacional. Con lo cual, cualquier demócrata entiende que ese pueblo nos delegaba su confianza para cambios históricos. Ojalá todos tengamos claro que la lucha no era solamente por las enmiendas. Es hasta ridícula tanta oposición por enmiendas que solo incrementan derechos. Nos hacen más eficientes y de ninguna manera implican reformas al Estado, como mentirosamente se dijo. La lucha era sobre todo por evitar que vuelva el viejo país. Quieren impedir que gobernemos, con membretes ribombantes, los mismos del secuestro de la educación, los paros de salud, el feriado bancario. Y en esto también hay que ser intolerantes y también hay que saberse indignar. Con la complicidad de ciertos medios de comunicación, pretenden usurpar la representación popular. Ellos supuestamente son el pueblo, pese a una y otra vez ser estruendosamente derrotados en las urnas. Son la fuerza cívica. Los medios quieren volver a gobernar, legislar, juzgar de sus titulares. Buscan recuperar su ilegítimo poder. Esa es la lucha. Un país inmovilizado por los de siempre o continuar gobernando para el bien común, compatriotas. No permitiremos que vuelva el país del pasado. Si quieren polarizar el país, que lo hagan. Es su única forma de hacer política. Como lo han dicho explícitamente, lo han dicho. Tratar de ocasionar el mayor costo político frente a cada decisión del gobierno. Cuando evaluaban el éxito de las protestas contra las enmiendas, porque finalmente pasaron, sí, pero con un gran costo político. Ese es el gran logro de toda su estrategia. Son incapaces de entender que política significa esencialmente la búsqueda del bien común. Ojalá algún día en el país acabe esta forma tan mediocre e irresponsable de hacer política. Mientras tanto, la respuesta será una sola: la victoria.
como decía el viejo luchador, si en lugar de afrontar el peligro hubiera cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Compatriotas, hace 9 años, el domingo 26 de noviembre del 2006, ganamos la presidencia de la República y el país cambió, y para siempre. Nada ni nadie nos podrá volver al pasado. Hoy, más unidos que nunca, con verdadera fuerza cívica, en la legitimidad democrática, la de todo un pueblo, pese a sus medios de comunicación, sus millones y su violencia, no podrán detener los logros de una revolución que ya es leyenda y que transformó al Ecuador en un país de vanguardia en muchos campos, después de haber sido el ejemplo de todo lo malo. Nosotros seguiremos gobernando con profunda humanidad y justicia, pero con firmeza hasta el último día de nuestro mandato. De hecho, en los próximos días se iniciarán los trámites para un segundo paquete de enmiendas constitucionales. Hoy tenemos patria para todos y sabemos que de la convicción con que enfrentemos los embates, los nostálgicos del pasado, depende tener patria para siempre. Queridos compatriotas, en este mismo día y escenario, hace un año dijimos que vendrían tiempos difíciles, como siempre. Hablamos frontalmente a nuestro pueblo. Advertimos que estábamos haciendo lo que no se había hecho en décadas, pero antes de ver el primer centavo, eso implicaba solo en el 2015 cerca de 3.000 millones en desembolsos públicos. Decíamos también que el precio del barril del petróleo estaba descendiendo fuertemente y el dólar apreciándose, lo cual, como todo economista profesional conoce, era poco menos que triturar la economía. Decíamos que el principal problema era el externo, ya que los ingresos petroleros son apenas el 10% del presupuesto del gobierno central, pero más del 50% de las exportaciones, y que esto se agravaba con una economía dolarizada, sin mecanismo de ajuste externo, y donde el resultado externo determina directamente la liquidez de la economía. Realmente nuestras predicciones se quedaron cortas. Nuestro barril en estos momentos se está vendiendo a $33. Este año, después del pago de costos de producción, importación de combustibles y asignación a gobiernos locales, el gobierno central ha tenido cero de ingreso petrolero. Se han perdido cerca de 7.000 millones de dólares en exportaciones brutas y 5.000 millones de dólares en exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, ya que también se reduce el costo de importación de combustibles con la caída del precio del petróleo. La convertibilidad argentina, ¿se acuerdan o no se acuerdan de la convertibilidad argentina? Sistema menos rígido que la dolarización, y en el que se inspiraron nuestras élites para imponernos el sistema dolarizador, solo duró desde 1991 hasta 2001, porque no soportó la crisis de México en 1994, el llamado efecto tequila, la crisis asiática de 1997 y la depreciación del real brasileño en 1999, de similar magnitud a la depreciación del peso colombiano. Nosotros hemos aguantado el colapso del mercado ruso, uno de nuestros principales mercados no petroleros, la desaceleración de China, el primer financista del mundo, la depreciación de prácticamente todas las monedas con respecto al dólar y sobre todo el desplome de los precios del petróleo. Todo en un año. Ha sido la tormenta perfecta. Los demagogos de siempre pretenden hacernos creer que es posible enfrentarla sin siquiera mojarnos. No les interesa el país, solo unos cuantos votos en las próximas elecciones. Nosotros seguiremos conduciendo la barca de la patria hacia aguas calmas y buen puerto. Con la serenidad que da el tiempo, la historia sabrá apreciar el extraordinario manejo macroeconómico realizado. El argumento de que no se ahorró
muestra una profunda ignorancia en economía y cae por su propio peso. Eso tendría sentido si los tremendos choques externos recibidos hubieran comenzado ayer, pero comenzaron hace más de un año. En realidad estas son cuentas, esto es el sistema de cuentas públicas, ¿no? La contabilidad nacional, esto es del Banco Central. Cualquiera de ustedes puede revisar. El ahorro público en este gobierno se ha duplicado, si no, no pudiera haber inversión. Se ha duplicado con respecto al promedio de antes de nuestro gobierno. Hoy estamos ahorrando más que nunca. Con los fonditos de estabilización que nos quieren imponer los ortodoxos, además de ser un absurdo en un país con necesidad de financiamiento, si se hubiera construido Coca-Cola Sinclair hace 30 años, no tendríamos deuda externa, que permiten hacer política contracíclica estos fonditos. Todo lo demás constante, ceteris paribus, como decimos los economistas, intertemporalmente, esto equivaldría al mismo crecimiento total, pero con menos volatilidad. Lo que este análisis omite es que cuanto antes se realice una adecuada inversión, además de flujos de ingresos adicionales, se generan capacidades, muchas de ellas no cuantificables, que permiten a un país enfrentar de mejor manera tiempos difíciles, como por ejemplo los procesos de aprender haciendo. Recuerden siempre esto, queridos jóvenes, querida Angie, que decía que tus mejores clases de economía son los enlaces cada sábado. No hay mayor prudencia que saber invertir. Imaginémonos por un instante, Ecuador, Quito, imaginémonos por un instante este desplome de los precios del petróleo, sin carreteras, sin energía o sin sistemas de control de inundaciones. Lo único que logran esos fonditos es garantizar el pago de deuda y que seamos miserablemente estables. No puede haber inversión sin ahorro, como cualquier estudiante de economía también conoce. Además de que no hay mejor ahorro que una buena inversión. El problema es que en el sistema de finanzas públicas tradicional, el supuesto déficit fiscal incorpora inexplicablemente inversión y se le entiende todo como desahorro público. La inversión crea activos, pero esto no se registra. Por ejemplo, el valor del metro de Quito, pero sí se registra el pasivo, la deuda adquirida para la construcción del metro de Quito. Los activos que genera el Estado a través de sus inversiones son contablemente invisibilizados por el enfoque tradicional. Que la inversión se incluya como parte del déficit, sin registrar los activos, pero sí los pasivos, nos lleva a suponer que todo ha sido pérdida. Y un absurdo así solo puede explicarse como una de las tantas trampas ideológicas para satanizar todo gasto público. Con nuestro nuevo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, introdujimos los conceptos de ingresos y gastos permanentes, es decir, aquellos inherentes a la operación del Estado, los necesarios para que el Estado funcione. Nuestra regla fiscal establece que para la sostenibilidad de las finanzas públicas, los ingresos permanentes deben cubrir los gastos permanentes. Lo están viendo en pantalla. Por ejemplo, para el presupuesto de 2016, de acuerdo al enfoque tradicional, tendríamos un déficit de 2.6% del PIB, pero esto es debido a la inversión. El resultado permanente, que se puede entender como el ahorro del gobierno central, es del 5% del PIB. Esto es cerca de 5.000 millones de dólares. Este año, ese resultado permanente, el que es fruto de lo que necesita el Estado para operar, no de la decisión un poco autónoma, dependiendo de la autoridad política, de invertir o no, lo que se requiere, independientemente de la decisión de la autoridad política, sueldos y salarios, etcétera, lo que se requiere para que funcione el Estado, incluso este año, se presupuestó en cerca de 2.9% del PIB, más de 3.000 millones de dólares. Estas son las confusiones conceptuales que tienen algunos. Ecuador no gasta mucho, invierte mucho, para lo cual también es necesario ahorrar mucho. Y esto es muy bueno, compatriotas. Solo las hidroeléctricas y la refinería, la repotenciación de la refinería Esmeraldas, que no se había tocado en 40 años y funcionaba porque Dios es grande, nos ahorrarán cerca de 1.500 millones anuales en gasto público e importaciones de combustibles. En el sector privado, solo por la incorporación de 200.000 hectáreas a la protección de inundaciones,
se calcula un ahorro con un buen invierno de 400 millones anuales. Ahí están nuestros apoyos al sector privado. Lo que pasa es que también al sencillo campesino, pues no solo a los directores de ciertas cámaras. Hay cosas que ni siquiera son noticias, pero sepan ustedes que con nuevos y mejores tendidos eléctricos, lo cual también es costoso, es inversión, estamos ahorrando cerca de 200 millones anuales por reducción de pérdidas de energía. Gracias al rendimiento de las inversiones que hemos realizado, esperamos que el año 2016 sea menos duro que el 2015. Y en el año 2018 aspiramos a tener equilibrio fiscal. Aunque no olviden esto, el principal problema no es fiscal, es externo. Gracias a esa inversión realizada todos estos años, no solo podemos producir más, sino que somos más ricos, aunque esa riqueza no está contabilizada. Pero eso nos permitirá, compañeros, que pese a los momentos duros que enfrentamos, Ecuador nunca volverá a ser el de antes. Ecuador ya cambió. También ha sido un año políticamente difícil. Hoy muchos nos quieren robar hasta la palabra libertad, mientras que para los neoliberales la libertad es la no intervención, para nosotros es la no dominación. La verdadera libertad solo puede estar basada en valores, básicamente los de igualdad y fraternidad, como decía la Revolución Francesa. Por ello promovimos una ley de herencia y una de plusvalía, cuyo objetivo era lograr una redistribución de la riqueza y cortar fuentes ilegítimas de riqueza para acercarnos a esa igualdad como requisito sine qua non para vivir en verdadera libertad. Estos proyectos de leyes también cortaban formas generalizadas de evasión. En el caso del proyecto de ley de herencia, cortaba los fideicomisos y fundaciones en el extranjero para evitar pagar el impuesto a la herencia ya existente. Y en el caso del proyecto de plusvalía, evitaba la vergonzosa práctica de subregistrar el valor de un inmueble para pagar menos impuestos prediales. A mí sí me gustaría escuchar más a los alcaldes hablar de esto, porque es generalizado. Pero pese a lo común de esta práctica, jamás podrá ser honesta. Es sencillamente otra forma de evasión. Hubo bulla de los de siempre, lo cual es un buen síntoma, porque es señal de que avanzamos en el camino. Pero prevalidos de su soberbia y arrogancia, esta vez casi mordieron. Ojalá entendamos que con la desinformación y manipulación que se generó, quisieron provocar otro 30 de septiembre para ver si en esta ocasión tenían éxito. La ley para la redistribución de la riqueza, hoy llamada comúnmente ley de herencia, y la ley para las ganancias extraordinarias, conocida como ley de plusvalía, no son coyunturales, no son para superar supuestas crisis, para recoger ingreso fiscal. Son leyes estructurales para cambiar males endémicos del país, para que aquellos que nacen en una cuna de oro repartan un poquito para los muchos que todavía nacen sin cuna. Este es un paso crucial que debe dar América Latina, el continente más desigual del planeta. Monseñor, nos llamamos el continente más cristiano del planeta, pero al mismo tiempo el más desigual. Hay algo ahí que no calza, no coincide. Si la mayor señal de un cristiano es compartir el pan, lo más recurrente en el Evangelio que usted encuentra es compartir el pan. Nos llamamos supuestamente un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos, al lado de la más intolerable pobreza, son balas cotidianas contra la dignidad humana. Hemos avanzado mucho en distribución del ingreso y acceso a oportunidades, tales como educación y salud. Pero es hora de empezar con la democratización de la riqueza, es decir, de las fuentes de ese ingreso. Nada justifica la impresionante acumulación de propiedad en poquísimas manos. Esto solo se entiende por siglos de exclusión. No tenemos de qué arrepentirnos, no es soberbia, es convicción. Hemos buscado seguramente con muchos errores, pero siempre con recta intención,
Dicho sea de paso, es la moral cristiana, la moral de la recta intención. La moral del mercado es la de los resultados, ¿no? La moral cristiana es la recta intención. Hemos buscado lo mejor para nuestra gente. Y la mayor prueba de aquello es que han tenido que mentir para desacreditarnos. La principal mentira que dijeron, y ya nos siguen repitiendo, porque saben que no la pueden sostener, es que las leyes afectaban a los pobres y a la clase media. Yo les dije, si demuestran que afecta a los pobres y a la clase media, retiro definitivamente los proyectos. No lo han hecho y no lo podrán hacer porque mintieron. Y hay que ser intolerantes con la mentira. Hay que saber indignarse por las mentiras. Esas leyes afectan a menos del 2% más rico de la población, en el caso de herencias. Y en el caso de la plusvalía, ni siquiera al rico, al pobre, ni a la clase media. Afecta como debe de ser al que recibió una gran obra pública que revalorizó mucho su terreno. Construimos el edificio UNASUR, después quisimos hacer espacios verdes, tuvimos que pagar 6 veces más el costo del terreno antes de la construcción de UNASUR. En vez de recibir, pagamos 6 veces más, dinero del pueblo ecuatoriano. Alguien se hizo rico por el dinero del pueblo ecuatoriano, en vez de contribuir por la mejora que tuvo su barrio con el edificio de UNASUR. Esas cosas no pueden seguir pasando. Es correcto que el que recibe una gran obra pública que revalorizó mucho su terreno, su inmueble, pague algo. Y por supuesto, que paguen los especuladores, que incluso con esta ley se evitan esas burbujas inmobiliarias que bien conocen, por ejemplo, nuestros hermanos migrantes en España. La ley impide estas espirales especulativas, las llamadas burbujas inmobiliarias. La misma desinformación generada por sectores empresariales provocó un gravísimo daño en el mercado inmobiliario. Cuando la ley de plusvalía, por el contrario, fortalece ese mercado, evitando, entre otros, la especulación de tierras para proyectos de vivienda, fue tal la desinformación que afectaron gravemente, precisamente por su propia desinformación, al mercado inmobiliario. Retiré temporalmente estas leyes frente a la violencia generada por ciertos grupos y la cercanía de la visita de su santidad el Papa Francisco. Después de un amplio diálogo nacional, recogiendo muchas y buenas sugerencias que se hubieran recogido en la asamblea, las volveremos a presentar. Esta es la disputa fundamental, lo que está en juego en el país. Continuar con el país de la exclusión o seguir construyendo cada vez más aceleradamente una patria para todas y para todos. Es lo que el pueblo tendrá que decidir en las próximas elecciones. Nosotros continuaremos más firmes que nunca en nuestras convicciones. Buscar la verdadera libertad a través de la justicia. Compatriotas, la preocupación del gobierno por la capital no ha cesado un instante en estos casi 9 años de revolución ciudadana. Nuestra contribución al progreso de Quito y al bienestar de sus habitantes son históricos. Una de las obras fundamentales que el gobierno nacional ha apoyado decididamente es la construcción del metro para Quito. En total el gobierno entregará 750 millones de dólares, de los que ya han sido desembolsados casi 41 millones de recursos fiscales. La diferencia, el municipio la asumirá con créditos de organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo, para lo cual el Estado ecuatoriano, en agosto de este año, confirió el aval soberano de hasta 440 millones de dólares. Este aval es el más grande que se haya entregado a un gobierno autónomo descentralizado e implica reducción del cupo de endeudamiento del gobierno central con multilaterales y se contabiliza, por si acaso, como deuda externa, para los que tanto critican supuestamente el sobreendeudamiento. Los avales, la deuda externa, suma todo el sector público, incluyendo los municipios, y los avales ya implican, ya se contabiliza como deuda externa y resta cupo. Por ejemplo, si hay un aval para el BID, el cupo que teníamos en el BID se reduce en igual magnitud que ese aval. Pero todo eso ha hecho el gobierno central para apoyar esta obra que yo creo que es una de las más grandes de la historia para Quito, que es el metro. Adicionalmente, a través del Banco del Estado, también se apoya la construcción del metro, con un crédito de 152.200.000 dólares. Esta obra, para los economistas ortodoxos,
es simple gasto, porque no tiene rentabilidad financiera. No hay metro en el mundo que tenga rentabilidad financiera, dicho sea de paso. Tal vez por ahí en Asia, cuando cuesta 4 o 5 dólares el pasaje, pero es la excepción. No cabe en su mentalidad la rentabilidad social que generan muchas obras, menos accidentes, tiempo ahorrado, menos contaminación, etc. Debo felicitar al alcalde Mauricio Rodas por continuar esta obra, que es una obra de Quito y para Quito, pero también lo es del Ecuador entero y para todas y todos los ecuatorianos. Insisto, el metro marcará un antes y un después en la historia de Quito. Y esta obra se compagina con las 4 plataformas gubernamentales que construiremos. 2 de ellas ya están en plena construcción. Esto generará nuevas centralidades en la ciudad y mejor organización de los espacios públicos, pero también mejor movilidad, porque coinciden con las estaciones del metro. Miles de funcionarios públicos, en lugar de ir con sus carros particulares o en buses, trolebuses, irán en metro a sus trabajos y con eso se descongestionará grandemente las calles de Quito. La plataforma financiera se construye en el sector de Iñaquito y estará concluida en enero de 2017 con una inversión de casi 222 millones de dólares. Y la de desarrollo social se construye en Quitumbe, nuestro querido Quitumbe, que vive el sur de Quito, con una inversión de más de 110 millones de dólares y estará lista en diciembre de 2016. Las plataformas de sectores estratégicos y de la política, el nuevo complejo de Carondelet, ¿se acuerda que dijeron que era porque tenemos miedo a las manifestaciones? Cualquier disparate se dice, pero ya el Palacio de Carondelet es una joya arquitectónica, patrimonial, no aguanta más. Tenemos que ir a edificios más funcionales y dejarlo para eventos protocolarios. La plataforma de sectores estratégicos y el nuevo complejo de Carondelet quedarán postergados hasta que contemos con el financiamiento necesario. No lo vamos a poder hacer ya en mi gobierno, pero deben ser políticas de Estado, porque esto lo hace bien a Quito. Hasta que se concluya el metro, el sistema de transportación pública existente debe ser fortalecido. Y por eso el Banco del Estado entregó en donación 15 millones de dólares para la compra de 40 nuevas unidades de transporte público. En cuanto a urbanismo, tenemos el complejo de UNASUR, un proyecto integral para el desarrollo urbano y turístico de Quito que incluye espacios verdes, de recreación, vías de acceso, hotel, unidades educativas del milenio, además del edificio más moderno de Sudamérica, con salas y auditorios con tecnología de punta. El edificio UNASUR ha recibido varios premios ya a nivel mundial y se lo considera uno de los edificios más modernos y bellos del planeta en los actuales momentos. Tenemos también el proyecto de rehabilitación del centro histórico y qué bueno que coordinemos estas acciones con el municipio. Estamos seguros que las energías, las capacidades del municipio junto al gobierno central pues repotenciará esa joya de la humanidad que es el centro histórico de Quito, el más grande y el mejor conservado de América Latina. ¿Qué haremos nosotros? Llevaremos a ese centro histórico la sede de la OEA y de las Naciones Unidas, además de 6 nuevas embajadas. Ya hicimos la Plaza de las Conceptas, la Plaza de San Agustín estará lista en las próximas semanas. También tenemos el proyecto de rehabilitación del penal García Moreno, hoy vacío, gracias a los nuevos centros de rehabilitación social construidos por el Gobierno Nacional. E incluso el proyecto planifica rehabilitar los alrededores que incluyen el mercado de San Roque. El propio Palacio de Carondelet, que ya es uno de los museos más visitados de la ciudad. Antes no se podía entrar a Carondelet, y en buena hora, porque no había nada que ver, ni siquiera funcionaban las piletas. Hoy es uno de los museos más visitados de la ciudad. Se convertirá en museo y biblioteca a un costo presupuestado cercano a los 4 millones de dólares. Seguirá funcionando la presidencia ahí, pero en la planta baja, en una de las salas, habrá un museo y donde actualmente funciona el servicio de seguridad presidencial, que son las Fuerzas Armadas, en lugar del comedor se hará la biblioteca presidencial. A mí me han donado miles de libros durante mi gestión y todo eso obviamente quedará para el pueblo ecuatoriano. Las obras se realizarán entre marzo y octubre del año 2016. El complejo de la Contraloría, que antes servía para uso exclusivo de sus funcionarios,
le llamaban centro de capacitación, con lagos artificiales, jacuzzi, piscinas para grandes, piscinas para pequeños, canchas de tenis, pero el centro de capacitación. Ese complejo exclusivo es ahora el nuevo parque equinoccial en Paumasqui y está a disposición de todas y todos. Al igual que el complejo del Banco Central, ese tenía coliseo, cancha de fútbol con césped artificial, varias canchas de tenis de arcilla, con iluminación. Ahora ese complejo del Banco Central es el Ministerio de Deportes y sus instalaciones deportivas están abiertas al público. Lo propio hicimos con el Parque de Guápulo, antes propiedad, casa, hacienda de un banquero y hoy de todos. La zona donde se ubica la Estación Experimental Santa Catalina a cargo del INIAP, en el sur de Quito y al norte, ya sería el Cantón Mejía, se transformará en un plan de desarrollo integral que repotenciará Guamaní y Cutulagua con el establecimiento de proyectos habitacionales, unidades educativas del milenio, agroindustrias y parques. En este proyecto estamos trabajando con el gobierno provincial de Pichincha. En 2007, queridos compatriotas, Quito recibió 475.000 visitantes desde el extranjero. Este año 2015, pese al freno que nos impone la apreciación del dólar, porque nos vuelve mucho más caro que otros países, esperamos tener más de 775.000 solo en la ciudad, 1,5 millones a nivel nacional. En el 2015, Quito recibió por tercer año consecutivo, ya lo dije al señor alcalde, la distinción de destino líder de Sudamérica por los World Travel Awards en la edición sudamericana. En cuanto a salud, prohibido olvidar, queridos compatriotas, quiteñas, quiteños, debieron pasar más de 30 años, nos hablaban de libertad, debieron pasar más de 30 años para que Quito cuente con nueva y moderna infraestructura sanitaria. En 30 años no se hizo un nuevo hospital en Quito, público. En solo un año hemos hecho 3 nuevos hospitales. Esa es la revolución ciudadana. El flamante hospital en Calderón, con 156 camas, 16 quirófanos y 21 especialidades. La maternidad del sur, que lleva ese nombre maravilloso, esa madre ejemplar, heroica, Lucerena Elena Arismendi, y tampoco olvidar, porque es heroica, no olvidar el país del pasado, que está próxima a inaugurarse. Quisimos tenerla para la fiesta de Quito, nos vamos a demorar un par de semanas más porque la estamos equipando, que tiene 172 camas y 6 quirófanos, nuevamente para el sur de Quito. Recordemos, quiteños, que la última maternidad construida, la Isidro Ayora de Quito, se construyó hace 64 años. También tenemos el nuevo hospital del Guía San Francisco en Carcelén, con 160 camas y 10 quirófanos. La nueva torre de consultorios en el Hospital Pablo Arturo Suárez, con 75 consultorios y 33 especialidades. El Centro de Especialidades del Comité del Pueblo y el Centro Materno Infantil y Emergencia en Guamaní. Todo esto, nueva infraestructura sanitaria. En educación, hasta ahora hemos construido 5 nuevas unidades educativas del milenio en Quito. El Bicentenario, el María Angélica Hidrobo, el Réplica 24 de Mayo, el Réplica Mejía y el Réplica Montúfar, que atienden a más de 12.300 estudiantes. Hasta el 2017 repotenciaremos 20 unidades educativas en todo el distrito metropolitano. Quito también se ha beneficiado, como no podía ser de otra manera, con centros infantiles del buen vivir en varios puntos de la ciudad y centros de atención integral para personas con discapacidad. Para el mejoramiento del servicio judicial, estamos construyendo el complejo judicial en Iñaquito, que finalizará en noviembre de 2016, y en el sur de la ciudad, la unidad de flagrancias en Quitumbe, que se inaugurará a fines de mayo de 2016. Hemos invertido en infraestructura, equipamiento, tecnología, capacitación y en el fortalecimiento de todo el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la seguridad, algo tan importante. Yo creo que el mayor deseo de todas las familias quiteñas y ecuatorianas. ¿De qué sirve tener riqueza si no existe seguridad? Construimos el edificio del ECU 911 en el Ichimbía, que representa el sistema de seguridad integrado más moderno de América Latina y de los más modernos del mundo. Construimos el edificio de criminalística de la Policía Nacional,
Ahora estamos a la vanguardia regional en cuanto a capacidad de investigación criminal, cuando antes teníamos que mandar a Colombia las muestras para que nos den haciendo, como decimos, por nuestra tierra, ¿verdad? Tenemos las unidades de policía y de vigilancia comunitaria y en general pues todas las adquisiciones realizadas para el trabajo eficiente y eficaz de nuestra Policía Nacional. Todo esto nos ha convertido en uno de los países más seguros de la región. En vialidad, queridos compatriotas, quiteños, construimos el acceso sur de la ciudad. Era una vergüenza, ¿se acuerdan? La curva de Santa Rosa, etcétera. Y en verdad no es solo el acceso sur, es una autopista de 120 kilómetros. La rehabilitación de la vía San Antonio-Perucho, 21 kilómetros. Entregamos la vía Collas, de acceso al nuevo aeropuerto, una obra de ingeniería magistral, con una extensión de 12 kilómetros, una obra muy difícil por la clase de terreno en que se construyó. Intervinimos en forma integral 14 kilómetros la avenida Manuel Córdoba Galarza. Hoy se está ampliando la carretera Pifo-Papayacta de 36 kilómetros y también se está ampliando la carretera Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba de 53 kilómetros. Se llevan a cabo las obras complementarias de la vía Calderón-Guayabamba en un tramo de 18 kilómetros. Ese es el tipo de carretera que ahora, a la que ahora estamos acostumbrados los ecuatorianos. Pero prohibido olvidar, esta clase de vías no existían antes de la Revolución Ciudadana. Fácil acostumbrarse, y fácil olvidar el pasado. De igual forma, ampliaremos la vía Tambillo-Colibrí de 17 kilómetros. En total, el monto invertido en Quito en obras de vialidad entre 2007 y 2015 es aproximadamente 736 millones de dólares para cerca de 300 kilómetros de vías. Queridos compatriotas, aprovecho este escenario y esta ocasión también para informar asuntos de interés nacional como con los que empecé en mi intervención. Ustedes saben que acabo de llegar de Europa, de una de las conferencias más importantes de la historia de la humanidad, la llamada COP21, Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. El ejemplo y propuestas del Ecuador también están a la vanguardia a nivel mundial y han sido escuchados por el planeta entero, incluso por medio de varias conferencias en universidades francesas. Hemos propuesto un tratado mundial que declare a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos como bienes públicos globales, es decir, de libre acceso. Esto es lo que en Ecuador llamamos la economía social del conocimiento. Propusimos completar Kioto, haciéndolo vinculante y asumiendo compensaciones por emisiones netas evitadas, lo cual incluye la iniciativa Yasuní-TT. No solo compensar por reforestar, compensar por mantener el bosque en pie o no extraer el petróleo, lo cual es la iniciativa Yasuní-TT. Impulsamos el impuesto Daily, un impuesto ad valorem al barril del petróleo que pudiera ser administrado por la OPEP y pudiera ser la OPEP el gran regulador de las emisiones a nivel mundial, labor que lamentablemente todavía no ha podido realizar las Naciones Unidas. Ojalá esta COP21 que acaba el 12 de diciembre tenga éxito en ese sentido. Y sobre todo, propusimos el pago de la deuda ecológica que el primer mundo tiene con los países en vías de desarrollo. Propusimos la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como ya la tiene Ecuador, y la necesidad de crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental. Nada justifica, nada, por vueltas que le den, que tengamos tribunales para proteger inversiones, y siempre a favor del gran capital, dicho sea de paso, para obligar a pagar deuda financiera, igualmente siempre a favor del capital financiero, pero que no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Nada justifica aquello. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero el planeta ya no aguanta más. Las propuestas de Ecuador en la COP21 ya tienen resultados. Ecuador junto a Noruega fue invitado como facilitador de las negociaciones de la Mesa de Objetivos de Largo Plazo, en la que se tratará de acordar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como metas financieras y metas de adaptación al cambio climático. Le insisto, la conferencia continúa, se cierra el próximo sábado 12 de diciembre y ojalá tenga éxito, pues se trata
de una de las conferencias más importantes de la historia de la humanidad. Es la propia civilización la que está en juego. Como ya lo informó el señor alcalde, el próximo año vamos a ser sede de la conferencia de las Naciones Unidas llamada Hábitat 3. Para cualquier observador de buena fe, el que Quito haya sido escogida como sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, la Hábitat 3, que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre del año entrante, es un honroso, muy honroso reconocimiento a los avances experimentados por nuestra capital y al posicionamiento alcanzado por Ecuador en el concierto internacional durante estos años de revolución que han marcado un cambio de época. Las dos anteriores versiones de este importantísimo foro mundial, que se da solo una vez cada 20 años, las anteriores conferencias se celebraron en Vancouver, Canadá, y en Estambul, Turquía. En Vancouver en 1976, Estambul en 1996. Hace 20 años que se habrán cumplido al momento de instalarse Hábitat 3 en Quito. Es nada menos que el foro mundial más importante sobre urbanismo sostenible, en el que estarán presentes cientos de delegados y sus propuestas y contribuciones, originadas en 193 países miembros de las Naciones Unidas, elaboradas por parlamentarios, gobiernos, profesionales urbanistas, académicos, miembros de la sociedad civil y de los sectores público y privado, para que en Quito se elabore la nueva Agenda Urbana, documento que se complementará con la Agenda de Desarrollo 2030 y donde se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la COP21 de París, donde, insisto, estuvimos hace pocos días presentando muy importantes propuestas, no solo en nombre del Ecuador, sino en nombre de la región, porque como ustedes conocen, Ecuador mantiene en estos momentos la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. Fueron propuestas para frenar el calentamiento global y, les insisto, la más importante y ampliamente acogida ha sido la creación, la propuesta de crear una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Quito será entonces el centro del urbanismo mundial y aquí se firmará la agenda que oriente al mundo en urbanismo, vivienda y desarrollo sostenible por los próximos 20 años. Y nuevamente, este desafío exige el trabajo de todos en conjunto, como lo hemos hecho hasta ahora y de forma maravillosa. Y yo quiero decirles que lo dimos en campaña en el 2013. Uno de los más grandes problemas que enfrenta el país es el mal desarrollo de sus ciudades. Un crecimiento anárquico, invasiones, zonas de riesgo, asentamiento en zonas de riesgo, etc. Así que esta conferencia también nos ayudará mucho a nosotros por una mejor planificación de nuestras ciudades y del desarrollo urbano. Queridas quiteñas, queridos quiteños, ecuatorianos, felicitaciones a todos quienes han sido condecorados. Es un reconocimiento de la ciudad a sus méritos, a su labor. Que aquello sirva de ejemplo para otros y un estímulo en ustedes para cosechar más éxitos. Este aniversario de Fundación Española en nuestra capital es una oportunidad para la memoria, una forma de evaluar nuestro presente y apreciar nuestro futuro. En Quito, estoy seguro, se gestarán nuevas propuestas y acciones para acercarnos con más fuerza, vigor y convencimiento a los ideales de justicia, equidad e inclusión que todos deseamos. Quito es, ha sido y será la ciudad emblemática de Sudamérica. No solo porque en Quito se fraguó la independencia de nuestra América mestiza, sino por su papel actual como capital de la integración sudamericana. La patria te saluda, Quito, luz de América y del mundo. Todas y todos los ecuatorianos reconocemos en ti la esencia de nuestro mestizaje, diverso, valiente y fecundo, y nos sentimos orgullosos de tener como capital una ciudad tan bella, la carita de Dios, nuestra querida Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva la libertad y la justicia que nació en nuestra luz de América! ¡Que viva la patria nueva! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.